escenario previsible, ¿no? Cerrado el plazo para la presentación de las listas. O al menos un escenario nada sorpresivo, así como lo ideológico ofrece en Argentina un perfil interesante, provocador, ya que en verdad hay en juego dos modelos de país. No parecería que el rumbo hacia las elecciones pueda tener elementos altisonantes en demasía, porque justa y paradójicamente esos contornos, esos proyectos están demasiado claros. No hay mucho más para decir. Es muy probable que sí crezcan estocadas de la peor calaña, sobre todo por parte de quienes se sienten derrotados, pero a esta altura tampoco parece que eso afectará las posibilidades de los que quedaron en danza. En el sector kirchnerista, Cristina ha debutado esta semana como jefa de campaña en La Pampa, sentando a su lado al precandidato a gobernador K y en respaldo al actual, que peleará por la intendencia de Santa Rosa. Y la novedad es que hasta ahora la presidenta se manejaba más a través de videoconferencias, lo cual también respondió a consejos médicos. Hoy, en cambio, según lo programado y predecible, tiene por delante un largo periplo de compromiso físico en varios lugares, incluyendo el decisivo conurbano bonaerense, para asentar lo que asoma en la provincia, no solo en el conurbano, como una ventaja indescontable de los candidatos oficialistas. Ese discurso presidencial en la capital pampeana, con asistencia de todas las primeras figuras, no dejó dudas sobre el rol que Cristina piensa instrumentar en estos meses. Se metió con Martín Lustó, a quien imputó pretensión de dar lecciones, siendo que sacó mal los números de la 125 cuando era ministro de Economía, para después no hacerse cargo. La lectura sobre esa cita admite dos hipótesis que son complementarias. Un fuerte respaldo a Mariano Recalde para advertir contra los votos K que el 5 de julio podrían desembocar en Lustó, y fortalecer una parte del sufragio anti-K para terminar de dividirlo entre Lustó y Rodríguez Larreta. A estar por esa alquimia, Larreta no alcanza el 50% en primera vuelta y luego enfrentará un balotaje de resultado inseguro o peligroso, que a la vez se sumaría al derrape sufrido por el PRO en Santa Fe. El macrismo también fue señalado por Cristina al aludir a quienes quieren gobernar con chamullo y globitos. De esta manera, y al margen de interpretaciones de laboratorio, quedó expuesto que CFK activará en la campaña como jefa política absoluta y presencial, por si alguien con unas cuantas líneas de fiebre había fantaseado que lo haría en carácter prescindente. Frente a ese protagonismo y frente a una aceptación popular hacia Cristina que es inédita desde el recupero democrático para un presidente en salida, el artilugio opositor, el sobresaliente, más en lo mediático que entre la dirigencia, es insistir con el uso inadecuado de la cadena nacional. Que esa sea la estatura ideológica del marcaje adverso al gobierno habla más de oposicionismo que de oposición. O bien revela las tremendas dificultades de esta para blanquear su propuesta de retorno noventista. ¿Puede el PRO, además, mentar un uso propagandístico de los dispositivos públicos, suponiendo que uno quiera entretenerse con el republicanismo inmaculado y no con la discusión del poder, que no se discute nunca, sino que se ejerce? Toda Buenos Aires, toda, está pintada de amarillo en los anuncios de obras públicas. Pero eso no es publicidad política. Desde el punto de vista de los envoltorios, el kirchnerismo procede sin mayor respeto por ciertas formalidades del protocolo liberal. La diferencia es que no tiene problema alguno en mostrar que las formas le importan un pito,
como si encima no estuviese transparente de qué modo terminó este país cuando fue gobernado por los caballeros del respeto a las instituciones. Los nombres K del cierre de listas también han mostrado una ingeniería electoral capaz de sacarle las ganas a quienes quisieran correrse del rumbo trazado en estos 12 años. La movida enorme de Carlos Zanini en la fórmula presidencial fue completada en la medianoche del sábado pasado con referentes de los llamados puros para diputados y Senado. Alrededor de un 40-45% de los postulantes a ambas cámaras, o bastante más que ese porcentaje si se toman los puestos expectables, es decir, de aquellos en condiciones de acceder, responden al designio de Casa Rosada. Aún en el caso de un triunfo oficialista módico, eso garantiza bloques parlamentarios que podrán no ser tan contundentes como los surgidos del 54% de 2011, pero sí apreciables como motor o resguardo de las grandes líneas conceptuales. Es un dato que reanimó, digamos, a huestes propias alarmadas por la designación de Daniel Scioli en rango de candidato predilecto, o mejor, seleccionado. El gobernador tuvo un desempeño llamativo en su muy comentada concurrencia al programa 678. Se exhibió enérgico, quizá como nunca, y contestó preguntas provenientes de esos reparos y de esas sospechas que persisten, por supuesto. Para empezar, dio la sensación de que no fue de paseo, que es a lo que van los opositores en sus medios y con sus periodistas amigos del Círculo Rojo. Desde ya que los pingos se ven en la cancha, ni esa intervención de Scioli, ni las que se sucedan, despejarán la incógnita en torno de qué ocurrirá cuando se calce la banda presidencial. Pero ante ese intríngulis cabe repetir que, así sea, frente a la más amenazante de las conjeturas, hay un espacio en principio sólido, por la conformación del elenco, por el liderazgo de Cristina, por el respaldo juvenil, que es un dato nada menor, y por el piso de apoyo social, que a lo largo de esta etapa, les recuerdo, se mantuvo en más de un tercio del electorado total, incluso cuando las papas quemaban. Hijo del pragmatismo, tanto como que al fin y al cabo siempre compartió y comparte el universo peronista, Scioli recibirá un país con cuentas económicas y panorama internacional que no tendrían por qué tentarlo a salirse de cauce. La región está convulsa, con horizontes inciertos, muy complicados en Brasil y Venezuela, también en Ecuador, y las presiones serán interminables para retomar el camino que en el ciclo que va de la dictadura al menemato, con algunas resistencias durante el alfonsinismo, condujo a la Argentina a una eclosión que todos deberíamos recordar. Sin embargo, hay una buena dosis de esto último, y están las conquistas sociales que lo refuerzan. En consecuencia, aunque fuere desde una mirada exclusivamente oportunista, cínica, no desde la convicción ideológica profunda, ¿cuál sería el negocio de salirse de este modelo? Quedó dicho que ese es el karma de la oposición para acertarle a un discurso propositivo en el que la zanahoria del cambio no sea juzgada como mucho más riesgosa que la continuidad. La fraseología infantil de los núcleos opositores, con apelaciones a que se puede vivir mejor, construir canales de diálogo, abortar la grieta, ser un país serio, atacar la inseguridad, combatir la corrupción, tener una justicia independiente y
y demás recursos de casi un alumno mediocre de escuela primaria, no son solamente el producto de dirigentes con oratoria pobrísima. Son ante todo el resultado de no tener nada sincero para expresar. Construir la imagen a un candidato, hoy, con las herramientas de entrenamiento, de marketing, de medios adictos existentes, es bastante sencillo, mientras se disponga de un fondo de cuestión político susceptible de ser manifestado como tal. Si no conviene exponer eso, ¿cuál invento está en condiciones de ganar? La insoportable levedad del CEL, el mejor título periodístico de mucho tiempo a esta parte, grafica ese dilema que el PRO ni siquiera pudo resolver en el distrito donde tenía mayores expectativas, estimulado por la gestión anodina del gobierno socialista santafesino. La oposición tuvo esta semana también su veranito en Mendoza, con una distancia considerable sobre el kirchnerismo, que en una medida aplastante corresponde al voto tradicional de los radicales. El macrismo no corta ni pincha en Mendoza, donde Scioli encabeza cómodamente el favoritismo del voto a presidente. Empero corrieron a afirmar que esa es la unidad que corresponde, cuando ya se había sellado la división en todo el país. Si es por debates públicos, tuvieron el que deseaban de locales, para más tarde afirmar que los debates solo sirven a efectos de que el ciudadano confirme sus impresiones. ¿Para eso querían debatir? ¿Para acabar en que solo se trata de un ingrediente sostenedor de lo que ya se sabe? Uno de los pasajes más encendidos del cruce habido en TN fue el relativo a la administración de Aerolíneas Argentinas como contrapuesto a la ineficacia en gestionar los subtes desde el gobierno de acá de la ciudad. Gracias a un recurrente milagro de la naturaleza, en horas de distancia, un video fue derechito a Canal 13 e inmediatamente fue noticia de tapa que Vicky Zipolitakis despegó un avión mientras coqueteaba con los pilotos. Y a pie de página de la misma cobertura avisaron que en la compañía de bandera gasta $1.600.000 diarios para volar. Un número seco que tirado a la Bartola es tan pérfidamente abstracto como el $1.000.000 por día perdidos por los ferrocarriles del Estado, hasta la llegada del sultán riojano que con tanto éxito dejó al país sin trenes, ni aviones, ni empresas públicas. Bueno, de estas habrán de verse montonazos, acrecentados. Descubrirán nuevas cuentas falsas en el exterior de todo funcionario habido y por haber, socios de la presidenta en negocios oscuros, reflotamientos de que no se recibió de abogada, síndromes cerebrales impensados, revelaciones acerca del Emirato santacruceño, bombas fiscales que estallarán antes de lo previsto, internas ciolistas, destratos cristinistas, pogroms de la cámpora. La bala de plata la agotaron con el caso Nisman. Última oportunidad que tuvieron para asociar gobierno y crimen. Ya no hablan de asesinato. Las plumas de sus editorialistas más connotados ahora dicen muerte extraña o misteriosa. Van a insistir con otras cosas. Hoy puede leerse que lo que hicieron los pilotos puede ser una metáfora del desorden y de la manera en que ciertas cosas se manejan en el país. Esto es Clarín de hoy, página 3. Esto es lo que crecerá, pero tendrá un cociente nulo, excepto para la satisfacción de quienes desean realzar su odio, no fuera de ahí. Es por eso que la pregunta, con más fuerza y antes que la manera en que se llegará, sigue siendo cómo habrá de seguirse.